tomemos por un rato una perspectiva un poquito distinta a la cual hemos estado tomando hasta aquí y consideremos este gráfico. Lo que tenemos acá es el eje tiempo y lo que tenemos acá es el eje frecuencia, y lo que se grafica es en cierta forma cómo evoluciona en el tiempo el espectro de magnitud de una señal que está en el aire. Esto es como si estuviéramos viendo acá en este corte lo que muestra la pantalla de un osciloscopio, pero lo vemos en frecuencia y tal vez simplemente algún tono de gris. La magnitud no es, digamos, frecuencia por magnitud, sino que es frecuencia y tiempo. Y lo que ocurre es que por este lado de acá, en este sector de aquí, estamos en el mundo estático como hasta ahora. Vale decir, es el caso 1A. ¿Y qué significa eso? Significa que hay una portadora pura en el aire. Una portadora pura, ¿no es cierto?, es un coseno cuya transformada de Fourier es un impulso, y ese impulso, ¿no es cierto?, tiene ancho de banda 0. Entonces aquí tenemos, a lo largo del tiempo, tenemos ese impulso presente en frecuencia, en una frecuencia bien especial. Estos son mediciones reales realizadas por Jakes y su equipo hace ya bastantes años, en frecuencia portadora 910 MHz. Y lo que ocurre es que esta señal es la señal que se observa a bordo de un receptor que está en un móvil. Entonces una señal, la portadora pura, es transmitida en alguna antena fija, y el receptor está a bordo de un móvil, y a partir de un cierto instante ese móvil comienza a moverse. Hay un periodo en el cual el móvil se acelera, y después hay un periodo en el cual el móvil mantiene una velocidad constante de 15 millas por hora. Esto es aproximadamente 25 kilómetros por hora. Y lo que se observa es que aquello que era esencialmente un impulso, comillas, perfecto, una señal de ancho de banda muy angosto, producto de la aceleración va creciendo en ancho de banda, y una vez que la velocidad es constante, ese ancho de banda permanece constante y tiene un valor bien fijo y definido. Y lo que estamos observando acá no es otra cosa que el efecto Doppler. Entonces, de lo que queremos conversar en esta cápsula es de la dispersión Doppler que se debe, debida a movilidad. Y desde luego hay una relación, puesto que en el momento en que comienza el movimiento aparece este efecto Doppler, y tenemos que tratar de conectar eso, el caso de movilidad, con el caso 1B. Y vamos a ver que el caso 1B efectivamente está muy conectado a esta dispersión Doppler. Entonces, de lo que queremos comenzar a conversar hoy día es, a partir de este instante de aquí, del mundo con movilidad. Ahora, si uno observa esta dispersión en alguna forma de instrumento de medición, lo que va a observar es algo como esto: una densidad espectral de potencia debida a esta dispersión Doppler. Es un poquito más grande en los extremos y es un poquito más pequeña en
el centro, y tiene en Hertz alguna dispersión en torno a 0. 0 aquí es la frecuencia portadora. Esto viene de un trabajo de Bayer y su equipo en una universidad en Alemania. De hecho, esta misma imagen es bastante popular en internet. Si la buscan, la van a encontrar. Entonces, este espectro es realmente lo que se observa acá. Es decir, si hacemos un gráfico acá, donde aquí, ¿no es cierto?, tenemos frecuencia, y agregamos aquí amplitud, lo que vamos a observar es entonces un espectro que tiene más o menos ese aspecto. En torno a la frecuencia portadora. Ahora, esto mismo, de hecho, se puede simular. Aquí tenemos un ejemplo de una simulación realizada y, de hecho, la simulación también considera la frecuencia portadora al centro más y menos 100 Hz, tal cual como ya habíamos ejemplificado acá. Y esto es para el caso de un móvil moviéndose a 60 km por hora con una portadora de 1.8 GHz, una portadora más o menos el doble a el ejemplo inicial. Entonces la pregunta que surge es, bueno, ¿cómo podemos modelar esto? ¿Sí? Entonces el objetivo de este módulo es comenzar a modelar estas condiciones de movilidad. Entonces modelemos el caso anterior. Y con eso me refiero a este caso de una portadora pura en el aire que comienza a moverse y luego se mueve a velocidad constante. Y modelémoslo a partir de nuestro modelo de señal recibida bajo desvanecimiento local con movilidad. Es decir, estoy aquí hablando específicamente del caso 1B, que ya lo hemos definido. Nuestro modelo de señal para este caso es la envolvente recibida. Es una señal que tiene una pérdida de potencia por distancia y un desvanecimiento de sombra lambda p. Lo puse en gris porque vamos a comenzar a ignorar ese elemento, ya que entre tanto ya sabemos de que esto es simplemente siempre un factor de escala. Luego tenemos h tilde de t, luego tenemos la señal s tilde de t, la envolvente compleja de la señal transmitida, más un término de ruido que lo llamamos ñ de t, que también lo pongo en gris, justamente porque es un término que es de interés secundario por ahora. Entonces lo que queremos es estudiar la variación temporal de h-check. Cuando el mundo deja de ser estático. Ahora,
Para esto vamos a hacer un supuesto, un par de supuestos. El primero de ellos es que se transmite una portadora pura de potencia 1. Esto también es simplemente para simplificar, valga la redundancia, el análisis y concentrarnos exclusivamente en lo importante. Es decir, lo que estamos diciendo es que la envolvente compleja vale simplemente 1 y como consecuencia de ello, la señal recibida, la envolvente compleja, la señal recibida es h-check de t. Ignoramos el ruido, ignoramos la pérdida de potencia por distancia, esto vale 1, así que lo único que queda es la variación temporal del canal. Es decir que la envolvente compleja recibida, aquella que sale del conversor de radiofrecuencia de bajada en el receptor, es exactamente una observación del canal. El segundo supuesto que vamos a hacer es que tenemos una propagación sin línea de vista, un ambiente de propagación rico en scattering, y para ello voy a hacer aquí una representación gráfica. Tenemos nuestro transmisor que pone al aire una señal que se propaga en todas direcciones y a través de esa propagación de múltiples trayectorias que rebota en todos lados, llega a nuestro receptor. Y nuestro receptor, recuerden que está montado sobre un móvil. Entonces lo que vamos a hacer acá es dibujar un sistema coordenado de referencia. Vamos a tener nuestro móvil que tiene una velocidad de propagación en sentido hacia la derecha. El móvil lo vamos a dibujar, de hecho, con una pequeña caricatura, como si estuviera siendo visto desde arriba. Así. Y el móvil tiene 4 ruedas, ¿no es cierto? Y se mueve hacia la derecha. Y sobre este móvil tenemos la antena receptora. Entonces la voy a dibujar en este punto acá. Así, le voy a poner aquí RX. Está la antena receptora ahí centrada en ese punto. Ahora, bajo nuestro segundo supuesto, entonces vamos a hacer un supuesto aquí sobre el ambiente de propagación, supuesto, ambiente rico en scattering, entonces propagación sin línea de vista, ambiente rico en dispersión, propagación de múltiples trayectorias, y la consecuencia es que no hay ningún motivo por el cual asumir que ciertas direcciones de incidencia predominan sobre otras. Entonces realmente lo que vamos a asumir es que desde todas direcciones hay trayectorias llegando hacia el móvil. Hay potencia que llega hacia el móvil desde absolutamente todas las direcciones y ninguna de ellas puede ser descartada.
Y la pregunta es, ¿cómo se ve angularmente esa densidad de potencia que incide en el móvil? Y para eso también hay mediciones, y las mediciones avalan bastante bien este modelo de que hay una incidencia de energía, de potencia, desde todas las direcciones. Hay trayectorias que llegan al móvil desde todas las directorias, desde todas las direcciones. Ahora, para modelar esta situación, vamos a definir un ángulo, y ese ángulo va a ser este ángulo de acá, y lo vamos a definir como ángulo θ de incidencia con respecto a la dirección de movimiento, con respecto a este vector de velocidad que tiene el móvil. Y simplemente para dejar completo el diagrama, la recepción es en un móvil a velocidad v. Ahora, según el ángulo de incidencia que tiene una trayectoria, que tiene esa versión de la portadora que se propagó por esa trayectoria, si la incidencia es desde atrás y el móvil se aleja desde el origen, desde donde viene el frente de onda correspondiente local, entonces por efecto Doppler se va a ver una pequeña baja en la frecuencia de esa trayectoria. Si hay una trayectoria que viene por el frente, ella se enfrenta, se opone a la dirección de movimiento, y por lo tanto se va a ver un efecto Doppler de aumento de la frecuencia de la portadora. Anotemos esa idea. Entonces la portadora, observada por el móvil, observada por el receptor sobre el móvil, sufre un corrimiento Doppler en función de la dirección desde la que llega cada trayectoria. Con respecto a la dirección de movimiento v vector. Entonces, en torno a la frecuencia portadora, la frecuencia observada es f, que es función de ese ángulo de incidencia, es igual a la portadora, la frecuencia portadora, más un término que es la velocidad dividido por la longitud de onda por el coseno del ángulo. Esto de acá, todo esto acá es el efecto Doppler
Y este término de acá lo definimos como F sub D y se llama el corrimiento Doppler máximo. Esta es la expresión estándar de la física sobre el efecto Doppler. Cuanto más alta la velocidad, mayor el efecto Doppler. Cuanto más pequeño la longitud de onda, vale decir, cuanto más alta la frecuencia portadora, también crece el efecto Doppler, y desde luego tiene que ver el ángulo de incidencia, porque finalmente ello va diciendo cuál es la velocidad relativa entre el móvil y ese punto de origen del frente de onda que incide en ese ángulo θ. Hagamos un ejemplo. Entonces, ejemplo. Supongamos que tenemos un móvil que se mueve a 60 km por hora y supongamos que la frecuencia portadora es igual a 1,8 GHz. Entonces el corrimiento Doppler máximo es igual a la velocidad dividido por la longitud de onda, es igual a 60 dividido por 3,6 para convertirlo en metros por segundo. Todo ello dividido por la longitud de onda, que viene dada por 3 por 10 elevado a 8, la velocidad de la luz en metros por segundo, dividido por 1,8 por 10 elevado a 9 Hz, que es la frecuencia de la portadora, y si calculan esto da exactamente 100 Hz, que desde luego corresponde a este caso de acá, 1.8 GHz, 60 km por hora, y tenemos que el corrimiento Doppler máximo con respecto a la frecuencia portadora, lo más que se puede desviar la frecuencia de una trayectoria de esa portadora es 100 Hz, ya sea hacia frecuencias positivas o bien hacia frecuencias negativas. Pequeño comentario al respecto de eso. Este modelo se refiere a frecuencias en la parte positiva del espectro. Por supuesto que frecuencias negativas en torno a menos Fc también hay una dispersión Doppler, pero nosotros vamos a concentrarnos esencialmente en frecuencias positivas para todo nuestro modelamiento. Si es que hacemos un pequeño diagrama de esto, lo que vamos a tener entonces en frecuencias positivas, voy a hacer acá un pequeño corte del eje, asumiendo de que aquí realmente estamos en frecuencias muy altas. Entonces continúa el eje aquí hasta alguna frecuencia portadora, Fc. Entonces aquí hay un impulso que sale al aire, y esto es el caso del transmisor. Y la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en el caso del receptor? Voy a copiar el eje de coordenadas, lo pego acá, y en el caso del receptor vamos a cambiar esto de color azul, y lo que se observa entonces debido a esta dispersión Doppler es un espectro dispersado. Ahí. Este punto de acá es Fc menos Fd. Este punto de acá corresponde a Fc más Fd. Entonces
En el caso de 1.8 GHz estamos hablando de 1,8 GHz más o menos 100 Hz. Así que la dispersión es realmente muy pequeña. Es realmente muy pequeña. Son apenas 100 Hz dentro de 1,8 miles de millones de Hz. Pero aún así, esto es un efecto importante. Y lo que es importante mencionar es que esto de acá, o tal vez si soy más específico podemos escoger alguna frecuencia deseada, ese valor de ahí, ese valor, es la densidad de potencia de aquella potencia que es transmitida en forma concentrada, se dispersa en frecuencia y en cada punto de este espectro Doppler tenemos una densidad de potencia recibida para algún ángulo más y menos θ. Eso de más y menos θ lo podemos ver acá. En este ángulo θ positivo y en el mismo ángulo θ negativo, por acá, el efecto Doppler, coseno de más y menos el ángulo, es exactamente el mismo y el corrimiento Doppler es el mismo y por lo tanto la frecuencia observada es la misma. En frecuencias por acá, más bien negativas, tenemos aquellas trayectorias que acceden por acá al móvil, y en frecuencias positivas estas trayectorias de acá son las que producen densidad de potencia en este margen de aquí de la dispersión Doppler. Entonces, anotemos un poquito todas esas ideas. Debido a la superposición de las múltiples trayectorias desde todos los ángulos, θ en 0 y 2pi, los expresamos en radianes, en el receptor, la potencia recibida de la portadora es observada dispersada en frecuencia. Esto se conoce como la dispersión Doppler. En inglés, Doppler spread. La dispersión Doppler
es una densidad espectral de potencia. Y por lo tanto se mide en watts por hertz. Es decir, volviendo a esta figura, esto es watts de potencia concentrados en una frecuencia muy específica, y aquí, si es que integramos sobre toda esta densidad espectral de potencia, obtenemos exactamente la misma cantidad de potencia que acá, pero aquí está dispersada en frecuencia, y por eso es que esta señal dibujada en azul, que lleva el nombre de S sub d de f, la dispersión Doppler en frecuencia, que podemos también entonces, a partir de estos dos comentarios, hablar acá de S sub d de f. Esa dispersión Doppler es, de hecho, exactamente lo que ya habíamos comentado que se ha medido. Es lo que se observa en el momento en que un móvil entra a moverse con una cierta velocidad, y es también aquello que se puede modelar concretamente, tal como se muestra aquí en pantalla. Hay un par de comentarios más que quiero hacer acerca de la dispersión Doppler, que son los siguientes. El rango de la dispersión es para frecuencias entre Fc menos Fd y Fc más Fd, y esto se debe a que el coseno del ángulo se mueve entre 0 y 1, perdón, entre menos 1 y 1. Las frecuencias cerca de Fc menos Fd son aportadas por trayectorias desde un ángulo θ cercano a pi radianes, cercano a 180 grados, y es decir, desde la parte posterior a la dirección de movimiento, y cerca de Fc más F Doppler por el frente, desde hacia donde se mueve el móvil, por θ cercano a 0. Y por último, la potencia en frecuencia F cualquiera, es aportada desde direcciones θ y menos θ, y eso es en el fondo porque coseno de θ es una función par. Entonces el efecto Doppler es similar para ángulo con signo positivo y con signo negativo. Con eso ya tenemos un primer entendimiento de este fenómeno de dispersión Doppler que ocurre en ambientes de propagación con movilidad.